Bien, estimados colegas, muy buenas tardes. Que les saluda el profesor Reimer Luis Basilio Gamarra, director del Centro de Alto Rendimiento Docente. En primer lugar, darle las infinitas gracias por acompañarnos en esta clase gratuita para los colegas del nivel primario. Esta tarde vamos a trabajar la subprueba de conocimientos pedagógicos curriculares y disciplinares de la especialidad de educación primaria, y para ello pues se les ha invitado a cada uno de ustedes, y por ende, una vez más, las infinitas gracias por darse tiempo para poder ser partícipe de esta tarde académica. En sala nos acompaña nuestro capacitador, el profesor Gilberto Mía. Les cuento que él es parte del staff de capacitadores de uno de los capacitadores del nivel primario. Entonces, él va a ser el encargado de poder compartirnos sus conocimientos durante este tiempo, ¿no? Aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, específicamente con casuísticas, así como vamos a tener la prueba nacional el día 9 de diciembre. Entonces, sin mayor dilación, sin mayor preámbulos, vamos a dar pase a nuestro capacitador, el profesor Gilberto Mía, darle también a él, por supuesto, la más cordial bienvenida. Profesor Gilberto, buenas tardes. ¿Puede iniciar, por favor? Bien, buenas tardes, señor director del Centro de Alto Rendimiento Docente. Buenas tardes a cada uno de los maestros y maestras que se han dado cita a esta reunión Zoom para poder seguir preparándonos y afrontar con éxito la prueba nacional que ya a pocos días estamos. El 9 de diciembre nos toca ya rendir ese examen y sabemos que nos estamos preparando con toda esa responsabilidad que nos merece como docentes, y yo sé que vamos a lograr esa meta que nos hemos propuesto. Bien, vamos a empezar entonces con mi persona para poder trabajar estas casuísticas del área de ciencia y tecnología. Hemos preparado algunos de ellos para poder compartir con ustedes. A ver un ratito, la mecánica de trabajo va a ser la siguiente. Voy a solicitar a uno de ustedes que por favor nos pueda apoyar con la lectura. Luego de ello, damos algunas indicaciones de la parte teórica y seleccionamos la alternativa correcta. Luego de ello, de que ustedes han seleccionado la alternativa, yo voy a hacer todo un resumen de que por qué podría ser esa respuesta o por qué no, para que también podamos ir afianzándonos, no solamente en la respuesta correcta, porque podría no venirnos lo contrario. Entonces, todo eso vamos a ir trabajando. Bien, ya tenemos entonces nuestra portada del primer PPT para poder trabajar con cada uno de ustedes. Bien, entonces comenzamos, ¿no? Ya se está observando, por ejemplo, acá tenemos nuestra primera imagen que se relaciona bastante con lo que es el universo, ¿no? El sistema planetario, y sobre ello vamos a tener algunas casuísticas. Bien, comenzamos entonces con la primera situación y voy a pedir a uno de ustedes, estimados maestras y maestros, que puedan apoyarme con la lectura. A ver, ¿quién se anima? Vamos, anímense. A ver. Somos 81 conmigo. A ver, ¿quién podría ayudarnos con la lectura? Adelante, maestros, hay que atrevernos para poder compartir esta experiencia. Buenas tardes, maestro. Yo le apoyo. A ver, ya, adelante, maestro. A ver, vamos. Bien, dice, a continuación se presenta la propuesta de indagación de un grupo de estudiantes sobre la capacidad pulmonar máxima de los integrantes de su grupo. 1.
conseguir un bidón de 7 litros y marcar los litros en el bidón con un plumón indeleble. 2. Agregar agua al bidón sin llenarlo completamente. 3. Introducir el bidón invertido en un balde que también contiene agua, procurando que el agua contenida en el bidón no se derrame. 4. Conectar una manguera en el pico del bidón. 5. Uno de los integrantes del grupo inhalará por la nariz la máxima cantidad de aire que pueda y luego exhalará por la boca soplando a través de la manguera. 6. Cada integrante repetirá los pasos del 2 al 5. 7. Registraremos y compararemos cuánto gas puede exhalar cada uno. Listo. Maestro, ¿me escucha? Sí. Sí. Gracias maestro, muchísimas gracias. Bien, tenemos nuestra primera situación, ¿no? La primera situación en la cual el profesor va a trabajar sobre lo que es la capacidad pulmonar, ¿Alguno de ustedes más o menos ha trabajado ya este tema con los estudiantes? ¿Cuál será la máxima capacidad de ingreso del aire hacia nuestros pulmones? ¿Alguien por ahí ya habrá recogido algún dato de repente? ¿Cuántos litros de aire o de oxígeno puede ingresar a nuestros pulmones? Bien, más o menos, se calcula que puede ingresar hacia nuestros pulmones 4,6 litros de aire alberga en nuestros pulmones. Eso es como máximo. Muy bien. ¿Qué es la capacidad pulmonar? Entonces, la capacidad pulmonar es el volumen de aire que puede ingresar a nuestros pulmones para poder nosotros realizar nuestras funciones normales, ¿no? En ese proceso de inhalar y exhalar. En esa circunstancia, el profesor propone esta actividad a los estudiantes, la que están observando, ¿no? Hay un balde, luego un bidón, el bidón está marcado en litros, y ahí hay, el bidón no ha sido llenado totalmente, son solamente 7 litros de agua, y lo ha volteado. Además de ello, también hay una manguerita que observamos ahí, que no está toda ingresada al bidón, sino en la parte de la boquilla nomás, en la parte inicial. Entonces, frente a esa situación, a ver, ¿qué situación, qué casuística nos plantea? Vamos a ver. Usted mismo, maestro, a ver, la primera casuística. Ya, ¿doy lectura? Sí. Ya. Uno de los integrantes del grupo pregunta al docente si debería llenar el bidón por completo, con agua o no. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para brindar ayuda pedagógica al estudiante? A. ¿No crees que voltear el bidón será suficiente para que el agua del balde ingrese y desplace todo el aire contenido inicialmente en el bidón? B. ¿Crees que si el bidón no contuviera un poco de aire en su interior, sería posible sumergirlo en el balde con agua para realizar la experiencia? C. Si inicialmente el bidón contiene aire, ¿qué deberías hacer para que tus mediciones registren solo el volumen de gas exhalado por los integrantes del grupo? Muy bien, gracias, maestro. Entonces, esta es la primera casuística frente a esa indagación, a esa observación que está haciendo del caso. Entonces, uno de los alumnos pregunta al docente, ¿no?, si debería de llenar totalmente el bidón de agua o no debería de llenarlo totalmente, ¿no? Entonces, frente a eso, acá hay una palabra clave que siempre va a aparecer en algunas casuísticas. Nos dice ayuda pedagógica. Ayuda pedagógica que va a necesitar el docente. Entonces, ¿cuál de estas preguntas nos serviría para yo brindar esa ayuda pedagógica? A ver, ¿cuál creen ustedes? ¿Será la A, la B o la C?
¿Cuál sería? A ver, ¿cuál creen que es? No se escucha, intercortado se escucha. ¿Se escucha entrecortado? A ver, los demás colegas. Sí se escucha bien. Ah, ya, entonces es falla del internet de la colega. Bien, ¿cuál podría ser la No se escucha pregunta? nada. Buenas tardes, sí se está escuchándose bien. Ah, ya, entonces hay alguna interrupción. Bien, maestra, a ver, ¿cuál podría ser la alternativa que podríamos seleccionar ahí para brindar una ayuda pedagógica? ¿Cuál de las preguntas? ¿Sería la A, la B o la C? A ver, ¿cuál eligen? Y luego vamos a trabajarlo. Bien, somos 95, deberíamos de elegir siquiera uno. A ver, por ahí en el chat, de repente en el chat. Ah, me dicen que es la C en el chat. A ver, la C. ¿Por qué no puede? A ver, es la C, dice. Bien. ¿Por qué no podría ser la A? A ver, tenemos que ver, no solamente la parte correcta. Dice, ¿no crees que voltear el bidón será suficiente para que el agua del balde ingrese y desplace todo el aire contenido inicialmente en el bidón? Ya le está diciendo lo que tiene que hacer. Porque dice, ¿no crees que volteando el bidón? Ahora, volteando todo el bidón, ¿no? Todo el bidón, no va a desplazar el aire que se encuentre dentro. No sé si algunos de ustedes han hecho ya ese ejercicio, ¿no? Si lo volteamos todo, no va a ingresar todo el agua que tiene el balde, no ingresa al bidón. ¿Por qué? Ahí hay una propiedad de la materia que es, los cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez. Entonces, ese bidón contiene aire. Mientras que no salga el aire de ahí, no puede ingresar el agua. Entonces, podríamos meterlo y tendríamos alguna dificultad, alguna fuerza para introducirlo porque ahí está el agua. Pero ¿cómo sí podríamos hacerlo con mayor facilidad? El bidón lo vamos introduciendo de costado, poco a poco, y de costado va ingresando el agua y va desplazando el aire. Ahí sí, poco a poco, hasta que llega un momento en que ya ingresó todo el agua, ¿no? De costado. Pero de frente, así volteando, como dice ahí, no sería posible. Entonces, además, eso no es una ayuda pedagógica, porque ya le está diciendo. La B. ¿Crees que si el bidón no contuviera un poco de aire en su interior, sería posible sumergirlo en el balde con agua para realizar la experiencia? Sí se sumerge. En este caso de la B, sí se sumerge. Pero el detalle es que el alumno no podría ir observando cómo es que se va desplazando, ¿no? Se va subiendo de nivel o bajando de nivel el agua. Acá una pregunta. Si hace ese experimento, ahí está el experimento, ¿qué dicen ustedes? ¿Sube o baja el nivel del agua cuando va a hacer cuando va a exhalar el estudiante ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Bajará o subirá el nivel del agua? Yo tengo clases, mi amor. Tú ya has visto, ya. A ver, maestros, tenemos que participar. ¿Qué dicen ustedes? Cuando exhala en esa manguerita el agua, tal como lo están observando, ese nivel del agua que se encuentra en 4 litros, ¿sube o baja? Ya me ayudaron. Sube. Sube, maestro. Sube. Muy bien, gracias. Así tenemos que participar. Bien. Vuelvo entonces a la casuística. Vuelve a la casuística. A ver, un poquito. Ahí está. ¿Crees que si el bidón no contuviera un poquito de aire, entonces le dice, ¿no? ¿Se podría sumergir en el balde? El detalle es que sí se puede sumergir, pero lo que queremos es que el niño tenga que observar, el estudiante tenga que observar si sube o no, o baja el nivel del agua. En este caso, maestros, el nivel del agua va a bajar. Luego lo voy a explicar. Va a bajar el nivel del agua. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Pero en este caso, entonces, si no es A, no es B, entonces es la letra C. Dice, si inicialmente el bidón contiene aire, ¿no? ¿Qué deberías hacer para que tus mediciones, acá está la ayuda pedagógica, acá está, para que tus mediciones, ¿no? Porque si no, solamente lo sumerge y no va midiendo, no va señalando dónde
está el nivel del agua, entonces no nos va a servir de nada este experimento. ¿Qué deberías hacer para que tus mediciones registren? Ahí todavía lo completa, ahí la parte de la ayuda pedagógica. Solo el volumen del gas exhalado por los integrantes del grupo. Acá está la ayuda pedagógica. Porque si el niño va a ver que se va introduciendo el agua, va ingresando nomás, pero ¿qué sacamos con eso? Nada. Lo que queremos ver es qué parte, ¿no? ¿Cuál es el volumen del gas exhalado por el estudiante, ¿no? En este caso sería el dióxido de carbono exhalado que ingresa ahí. Eso es lo que queríamos medir. Pues para eso tiene que ir trazándolo como se observa en el dibujo. Entonces la ayuda pedagógica es C. A y B son tipos de ayuda, pero son saberes más empíricos que un saber más pedagógico. ¿Ya, colegas? Entonces, anoten, es la letra C. Seguimos. A ver, otro maestro, otra maestra. Anímense, anímense. Hay que avanzar porque si no... Yo lo leo. Ya, maestra, gracias. Marta y Sandra tienen casi el mismo volumen pulmonar. ¿Por qué ambas al exhalar hicieron que salga un poquito más de 1 litro de agua del bidón? ¿Cuál de las siguientes preguntas debe plantear primero el docente al estudiante para que mejore la precisión de sus mediciones? ¿A qué crees que se debe que el volumen pulmonar de Marta y Sandra sea tan parecido? ¿Crees que si le pedimos a Marta y a Sandra medir una vez más su volumen pulmonar, seguirá siendo el mismo? ¿Qué modificación podrías hacer en las unidades de medida para cuantificar la diferencia entre el volumen pulmonar de Marta y Sandra? Gracias. Bien, maestras. Entonces acá tenemos ya estado, seguramente lo están viendo, lo estoy resaltando. Dice, luego de realizar las primeras mediciones, buenas tardes. Marta y Sandra dice, hablan sobre el volumen pulmonar que tiene, ¿no? Cada uno de ellos. Y que ambas, dice, al exhalar, hicieron que salga un poquito más de 1 litro. Un poquito más de 1 litro de agua del bidón. Ahí está lo que les había dicho cuando yo les pregunto. Cuando el estudiante exhala en ese dibujo, ¿sube o baja el nivel del agua? Y acá ya nos está dando la respuesta. Al exhalar, ¿no? Va a bajar el nivel del agua. ¿Pero por qué? Ahorita lo vamos a ir comprobando. Pero a ver, entonces, ¿cuál de las siguientes preguntas dice? Es necesario plantear primero para que el estudiante mejore su precisión en las medidas. ¿Una medida es un poquito más? Sí, puede ser, pero no es con precisión. No está hablando con precisión. Un poquito más, un poquito menos o menos. No, tenemos que hablar con precisión de sus medidas y eso es lo que nos está pidiendo en el desarrollo de la competencia. Indaga mediante métodos científicos precisar las mediciones cuando se hace el experimento. Muy bien. ¿Cuál de estas tendrían que elegir ustedes? ¿Cuál de estas preguntas? ¿A, B o C? ¿Qué dicen? Para que él mejore su presión y no diga un poquito más de 1 litro de agua. A ver, ¿cuál sería? A ver, más o menos ustedes, por lo que hemos estado leyendo, a ver, ¿cuál creen que se acerca más a la respuesta? La C. La C. A ver, vamos a ver si es la C. A ver, la A. ¿Por qué no podría ser la A? A ver, hablamos de precisión, ¿ah? No, el estudiante no tiene que hablar que, profesor, salió un poquito más de 1 litro de agua del bidón. ¿Cuál de las siguientes preguntas nos vamos a elegir? A dice, ¿a qué crees que se deba que el volumen pulmonar de Marta y Sandra sean tan parecidos? Me está preguntando, ¿a qué crees que se deba? No habla de mediciones. ¿En qué parte le está pidiendo que mejore su precisión en la medición? No habla nada. Solamente le dice, ¿a qué crees que se deba el volumen pulmonar? Nada más le dice. Entonces, descartado. La B dice, ¿crees que si le pedimos a Marta y Sandra medir, ¿no? Medir una vez más su volumen pulmonar,
seguirá siendo el mismo. Entonces, así sea 1, 2, 3, 4, 5 veces más, el niño va a seguir diciendo un poquito más, profesor, fue un poquito más, fue menos, pero lo que nosotros queremos es que precise la medición. Entonces, tampoco podría ayudarnos esto. A ver, la C que dice. ¿Qué modificación, muy bien, qué modificación podrías hacer? Ahí está, en las unidades de medida. Ahí estamos hablando de precisión de las mediciones. ¿Qué modificaciones podrías hacer en las unidades de medida para cuantificar, ¿no? Cuantificar la diferencia entre el volumen pulmonar de Marta y Sandra y que no nos diga, pues, un poquito más, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Entonces, tendría que precisar y decir, profesor, salió 1 litro, ¿no? 1 litro de agua del bidón. No, profesor, salió 2 litros de agua del bidón. Pues esa es la capacidad pulmonar de uno, de Marta o de Sandra. Pero tendría que hablar con ese lenguaje numérico. Muy bien, entonces, gracias, maestra. Es la letra C. Mira, la estrategia acá es que tenemos que encerrar siempre o subrayar o resaltar las palabras claves que me van a ayudar para el desarrollo de esa casuística. Bien, maestros, vamos con otra. A ver, este es pequeño ya, acá sí no fallamos. A ver, una maestra, a ver. O un maestro. A ver, vamos, ya somos 113. A ver. Maestros. Maestro, buenas tardes. Ya, Yo voy a adelante, leer. maestra, gracias. ¿Por qué el gas exhalado se ubica por encima del agua en el bidón? A, porque es menos denso que el agua. B, porque su masa es menor que la del agua. C, porque sus moléculas son más pequeñas que las del agua. Muy bien, gracias, maestro. Entonces, estamos hablando acá ahora de la densidad. Y cuando hablamos de la densidad, estamos hablando de lo siguiente, ¿no? Cuanto mayor sea la masa de los átomos y menor la separación entre ellos, tendrá más masa. Por eso, por ejemplo, en los sólidos, las moléculas, los átomos, están más cohesionados, más cerca, más pegados. Y cuanto más pegaditos están, entonces son sólidos. Pero cuando se separan un poco, se van separando esos átomos y se van separando entre ambos, dentro de esa molécula, se van separando, ya estamos hablando de los líquidos. Y cuando se separan más todavía, estamos hablando de los cuerpos de la materia gaseosa, de los gases. Muy bien, entonces, dice, ¿por qué ese gas exhalado por el estudiante, ¿no? Ahí han visto en la lectura, ¿por qué este gas que exhala, a ese gas que está exhalando, ingresa al bidón? ¿Están viendo cómo ingresa? Mira, las bolitas son las partículas de dióxido de carbono que está exhalando. ¿Por qué ingresa, no? Y se va hacia arriba. Eso es lo que nos está pidiendo acá. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿No? Y se ubica encima del agua. Entonces, al ubicarse encima del agua, entonces desplaza el agua. Por eso es que baja el nivel del agua. Baja el nivel del agua. Cuanto más o siga ingresando más dióxido de carbono o el aire que está exhalando, entonces va a seguir bajando más el agua. ¿Por qué? Porque las moléculas, los átomos del agua, ¿no? O del aire, están más separados y entonces son menos densos. Entonces, frente a esa, más o menos esa explicación, ¿cuál podríamos elegir? ¿Será A, será la B o será la C? La A, maestro. La A, gracias, maestro. Porque el aire, el dióxido de carbono que está exhalando, es menos denso del agua, por eso siempre se va hacia arriba, ¿no? Se ubica en la parte de arriba y desplaza al agua. Por eso tiene que bajar el nivel del agua. Porque su masa, B dice, porque su masa es menor que la del agua, no podría ser eso. No podría ser. El detalle se ve
en las partículas, cómo es que están tan separadas y se vuelven menos densas. Porque sus moléculas son más pequeñas que las del agua, no depende de eso. Depende de la densidad. Muy bien, maestro. Muy bien, gracias, gracias. Ya estamos calentando, estamos calentando. Vamos con esta, maestro. A ver, ahora comenzamos a trabajar lo que son variables. Variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. A ver, voy a dejar de compartir un ratito para volver porque han rayado la pantalla. Ya, un ratito. Ya está. Buenas tardes. Sería bueno que les apague el audio a todos y solamente les prenda cuando van a Sí, participar, porque sí, así ese es el a cada detalle. rato están interrumpiendo. Sí, maestra, pero bueno, creo que a veces se nos puede. Ya, ahora sí. Volvemos. Les decía que en este trabajo, atentos, porque nos va a venir. Ténganlo por seguro que nos va a venir una casuística para que ustedes identifiquen cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable interviniente o de control. Y hoy, al terminar a las 5:30, tenemos que saber claramente porque hay dos casuísticas de esto. Ya, ahorita les explico en qué consiste cada uno con un lenguaje muy sencillo. Pero necesito que alguien me ayude en la lectura. A ver. Vamos, Lo leo. maestra. Ya, adelante, gracias. Presenta a sus estudiantes. Disculpen. Una docente realiza la siguiente actividad con sus estudiantes. Presenta a sus estudiantes 2 cubos de hielo idénticos contenidos en 2 recipientes iguales de vidrio transparente, uno de los cuales tiene tapa y el otro no, como se muestra en la figura. Cubo de hielo 1 en recipiente de vidrio sin tapa. Cubo de hielo 2 en recipiente de vidrio con tapa. Luego, pregunta a los estudiantes si creen que alguno de ellos se va a derretir primero y por qué. Después de recibir las respuestas de los estudiantes, les pide que esperen 10 minutos para que los hielos se derritan y vuelve a pedirles que expliquen lo que han observado. Gracias, maestra. Gracias. He estado encerrando las palabras claves. Este es un experimento que va a tener que hacer el estudiante y va a hacer todo un proceso indagatorio. Y acá nos dice, por ejemplo, que hay 2 hielos idénticos, vidrio transparente de esos envases, de esos recipientes. Uno de ellos tiene tapa y el otro no. Y la pregunta es, ¿cuál se derrite primero? ¿Y por qué se derrite primero ese cubito? Después de 10 minutos van a tener que observar. Acá vamos a trabajar las 3 variables. ¿A qué llamamos variable independiente? Grábense, maestro, la variable independiente es la que yo voy a manipular. La que se manipula es la causa. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál voy a manipular? Cuando digo hielos idénticos, no, los dos son igualitos. Cuando digo los 2 envases son de vidrio transparente, ahí manipulo, ¿cuál de ellos estoy manipulando? No. Cuando digo las tapas, Porque tienen ¿cuál? tapa. Las tapas. Las tapas, maestra. Bien, las tapas es la variable independiente porque eso voy a manipular. Uno con tapa, otro sin tapa. Eso voy a manipular y voy a ver cuál es el efecto. ¿Qué es lo que ocurre? Esa es la variable dependiente. Lo que ocurre, la consecuencia, el efecto, lo que se modifica. Esa es la variable dependiente. Pero cuando dice hielos idénticos, eso es una variable interviniente, porque yo no puedo poner un hielo grande, ¿no? Más grande que el otro. Ahí no estaría yo cuidando, ¿no? Controlando bien. Porque si coloco un cubo más grande, un cubito de hielo más grande que el otro, por supuesto, ¿no? El más pequeño va a derretirse primero porque es más pequeño. Vidrio. 2 envases de vidrio. Si yo, por ejemplo, pongo a este hielito en un envase de plástico transparente y el otro en uno de vidrio, no estaría controlando bien la variable. ¿Por qué? Porque si no controlo esto,
la consecuencia, el efecto, la modificación va a variar. Y eso es lo que no quiero. Entonces, tienen que estar en condiciones iguales. Muy bien. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la primera pregunta que se me hace? A ver, una maestra, la misma también podría ser. A ver. Buenas tardes, voy a Ya, leer yo. Ya. ¿Por qué esta actividad favorece la formulación de hipótesis? A, porque permite que los estudiantes comparen sus respuestas iniciales con los resultados experimentales. B, porque permite que los estudiantes manifiesten sus saberes previos para buscar la causa de un fenómeno. C, porque permite identificar los errores de los estudiantes en la explicación de un fenómeno. Gracias. Gracias, maestra, también. Gracias. Entonces, ¿cuál elegirían ustedes? Esta actividad que hemos estado observando, lo del hielo, ¿favorece a que los niños, los estudiantes, formulen las hipótesis? A ver, la maestra me dice la B. Muy bien. La A. A ver, la A dice. Dice, porque permite que los estudiantes comparen sus respuestas iniciales con los resultados experimentales, ¿no? Pero cuando hace eso, ya está haciendo una contrastación. Está haciendo una contrastación de la hipótesis, se está adelantando ya, ¿no? Lo que queremos es solamente que formule la hipótesis. La B, En la maestro. C, sí, por ahí un maestro quiere participar, creo. No creo. Bien. La C dice, porque permite identificar errores de los estudiantes en la explicación de un fenómeno. De lo que se trata no es, en este trabajo no es explicar errores, sino desarrollar todo un proceso indagatorio y que al final, el estudiante pueda comparar, ¿no? ¿Qué es lo que había mencionado en la hipótesis? ¿No? ¿Cuál se derrite primero? Hielo 1, hielo o hielo 2, y ver al final cuál fue y que él diga por qué se ha realizado esa acción. En la B dice, porque permite que los estudiantes manifiesten, bien, acá está, mira, sus saberes previos. Esto es, en una hipótesis el estudiante manifiesta lo que ya conoce y trata de buscar una causa, dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, a ver, se derretirá primero el hielo 1 o se derretirá el hielo 2? A ver, en sus saberes previos, porque él vive en ese contexto y sabe, ¿no?, que el calor influye fuerte en que puedan derretirse los hielos. Entonces, permite que ellos expongan sus saberes previos y busquen la causa. La hipótesis es una causa posible, ¿no?, que lo va a probar en el proceso indagatorio. Entonces, sí, gracias a la maestra, una maestra, creo, un maestro, me había dicho, es la respuesta B, en esta oportunidad acertó. Muy bien. Sigamos avanzando. Acá entramos ya, ahora sí. A ver, una maestra o un maestro. Trabajamos variables ahora sí. Buenas tardes, lo voy a leer. Ya, ¿Cuál maestra, de ya. las siguientes es la variable independiente de esta experiencia? A, la presencia o ausencia de tapa en el recipiente. B, la temperatura del ambiente. C, la masa de los hielos. Gracias, maestro. Creo que ya les había... Sí, muy bien. Ya les había explicado, ¿no? Muy bien, entonces, claramente, entonces, estamos determinando que es la A. Entonces, recuerden, variable independiente, así, con una palabra, es la que voy a manipular. Yo voy a manipular la temperatura del ambiente. En ninguna parte de la experiencia dice que yo voy a manipular el ambiente. Lo que voy a manipular es la tapa. ¿Por qué? Uno está con tapa, otro está sin tapa, para ver, a ver qué influye para que ese hielito se pueda derretir, ¿no? Por eso hago esa manipulación. La masa de los hielos, no, la temperatura del ambiente sería la variable de control o interviniente. La masa de los hielos, si yo pongo un hielo más grande que el otro, ahí no estoy controlando bien. Esa sería la interviniente. Muy bien, es la presencia o ausencia de tapa en el recipiente.
Avanzamos. Ahora vamos con la dependiente. A ver. Otra maestra, otro maestro que nos pueda ayudar. Buenas tardes. Adelante, maestra. ¿Cuál de las siguientes es la variable dependiente de esta experiencia? A. La variación del tamaño de los cubos de hielo en el tiempo. B. El material de que están hechos los envases. C. La masa de los envases de vidrio que contienen los cubos de hielo. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Entonces, acá yo les había hecho de la variable dependiente, ¿qué es el efecto? La consecuencia, ¿no? ¿Cómo va a cambiar ese fenómeno? La transformación. ¿Cuál elegirían ustedes como variable dependiente? La A. La A, dice el maestro. Le voy a señalar la A. A ver, ¿y la C? ¿Por qué no eligen la C? A ver. La masa de los envases de vidrio que contienen los cubos de hielo. La masa de los envases de vidrio, que podría ser uno de plástico, ¿no? Porque hay envases de plástico, y el otro de vidrio. ¿Eso es la variable dependiente? No. Eso sería la variable interviniendo y que tengo que controlar. Si es de vidrio, los dos de vidrio. Si es de plástico, los dos de plástico. Bien. La B dice, el material del que están hechos los envases, ¿no? De vidrio o de plástico, de otro material o de repente de metal, también hay de metal, pero eso sería la variable de control o interviniente que tengo que, ¿no? Tener en cuenta porque si no, no voy a tener un buen resultado. Entonces, efectivamente, la variable dependiente va a ser la variación del tamaño de los cubos de hielo, ¿no? Después de los 10 minutos que ha señalado en el experimento, ¿no? Después de los 10 minutos veo, a ver, ¿qué ha pasado con los dos cubos? ¿Cuál se derritió primero? ¿Cubo 1 o cubo 2? Muy bien, ahí está. La variable dependiente, entonces, es el tamaño de los cubos. El último de este experimento, a ver, de este experimento, la última casuística. A ver, una maestra, más corto ya es. Buenas Adelante, tardes. maestra. ¿Cuál de los cubos de hielo se derritió primero? A, el cubo de hielo 1. B, el cubo de hielo 2. C, se derritieron al mismo tiempo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de los cubos se derrite primero? La letra A. O será el cubo 2. El cubo 2, el cubo de hielo 2, estaba con la tapita. En cambio, el cubo de hielo 1 estaba sin la tapita. Y después de los 10 minutos ve que se derrite primero el cubo de hielo 1. ¿Por qué? Simplemente porque no tenía la tapita y los rayos, ¿no? Los rayos del sol entraron de frente directamente porque estuvieron más expuestos. En cambio, en el cubo 2 tiene una tapa que lo protege del sol todavía. Claro que se va a derretir, verá que se ha derretido un poco, pero no tanto como el cubo 1, porque lo ha protegido esa tapa del recipiente y los rayos no inciden directamente en el hielo. En cambio, en el hielo 1 sí, porque estuvo expuesto directamente ahí. Muy bien, gracias, maestra. Entonces la respuesta es la A. El cubo de hielo 1 se derrite primero. Vamos con esto. Esto sí es un poquito más elaborado todavía. Más elaborado que podríamos sacar algunas conclusiones. A ver, una maestra. Una maestra con una capacidad pulmonar única. A ver. Y ahora hacemos 132. A ver, ¿quién nos apoya? Ya, adelante, maestra. A ver, maestro, creo. Ya, vamos. Es mi ropa para cambiarme, ¿no es? A ver, anímense. Tenemos que interactuar acá. A ver, maestros. Maestro, o maestra. voy a leer. Aló, buenas tardes. Gracias. Adelante.
Durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje sobre cómo los sistemas del cuerpo humano trabajan de manera integrada, un docente, con el objetivo de que los estudiantes comprueben que el tipo de actividad realizada afecta la frecuencia cardíaca, ha planificado conformar parejas de estudiantes para realizar la siguiente experiencia. Estando sentados, un estudiante le tomará el pulso a su compañero durante 1 minuto, como se observa en la imagen, y lo anotará. 2. Luego, el estudiante al que le han tomado el pulso caminará durante 2 minutos y, cuando termine, se le tomará nuevamente el pulso durante 1 minuto y lo anotará. 3. Después, el estudiante descansará durante 3 minutos. 4. Luego, el estudiante correrá durante 2 minutos y cuando termine se le tomará el pulso durante 1 minuto y lo anotará. 5. Finalmente, se repetirán los pasos 1, 2, 3 y 4, pero esta vez los estudiantes cambiarán de rol. A continuación se muestran los datos obtenidos por una pareja de estudiantes, Ana y Mateo. Actividad: sentados. Cantidad de pulsaciones de Mateo en 1 minuto. Sería 85. Cantidad de pulsaciones de Ana en 1 minuto. 80. Después de caminar, cantidad de pulsaciones de Mateo en 1 minuto. 100. Cantidad de pulsaciones de Ana en 1 minuto. 90. Después de correr, cantidad de pulsaciones de Mateo en 1 minuto. 115. Cantidad de pulsaciones de Ana en 1 minuto. 102. Gracias. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Inicialmente, la maestra ha leído sobre cómo, dice, están trabajando los estudiantes en esa experiencia de aprendizaje o unidad de aprendizaje, cómo funcionan y se integran los sistemas del cuerpo humano, ¿no? ¿Alguien sabe por ahí, porque podría venirnos también, cuántos sistemas tiene nuestro cuerpo? Porque los más comunes serían, ¿no?, el sistema circulatorio, el sistema excretor, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, etcétera, ¿no? Pero yo les invito a que después de este trabajo también sigamos avanzando, ¿no?, y buscando mayor información. El detalle de esta preparación, colegas, no solamente es que nos preparemos para afrontar esa prueba nacional y salir exitosos, sino que también estamos trabajando el dominio disciplinar. Tenemos que tener dominio disciplinar y no desarrollar, ¿no?, una sesión muy simple y decir esto que el otro, ¿no? Tenemos alrededor de 12 sistemas, el linfático, endocrino, hay cantidad de sistemas que trabajan en forma armónica, en forma integrada para que se desarrolle nuestro cuerpo. Pero el tema de esta sesión es la frecuencia cardíaca. Y para ello ha desarrollado esta actividad en la cual consiste en tomar el pulso cuando están sentados, cuando están caminando y cuando están corriendo, ¿no? Después de correr, le va a tomar el pulso en estas 3 actividades. Y ahí está, mira, está en esa tabla. En esa tabla están los datos que se han ido registrando de Mateo y de Ana. Y claramente se puede observar que Mateo tiene más pulsaciones que Ana. Sentado, caminando y corriendo, claramente se observa. Entonces, frente a eso, a ver, ¿cuál es la casuística que aparece? A ver, una maestra. Un maestro, ya estoy escuchando puro maestras nomás. Creo que los 138 son puro maestras nomás. A ver, maestra, no importa. Vamos a pedir su apoyo en la lectura. A ver. Aló. Ya, gracias, Hola, maestro. buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, maestro. A ver, le ayudo con la lectura. A ver. Listo, a ver. A partir de estos datos, Mateo realiza el siguiente comentario. Los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente formular a Mateo
para que reflexione sobre el error que se evidencia en su comentario. Alternativa A. La frecuencia cardíaca cambia en función del sexo o de la actividad realizada. Alternativa B. ¿Qué otras diferencias entre Ana y tú, además del sexo, pueden influir en la cantidad de pulsaciones que se registraron? Alternativa C. ¿Cuál es la diferencia entre tu cantidad de pulsaciones y las de Ana en cada actividad? Gracias, maestro. Gracias. Entonces, mira, cuando ve la tabla el estudiante, ¿no? Porque lo ha ido registrando, y rápido Mateo saca el comentario y dice, profesor, los hombres tenemos mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. Porque ahí está. A ver. La B. Entonces, rápido, la B. A ver, la maestra dice la B. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Y rápidamente saque ese comentario porque ahí está en la tabla. Clarito, ¿ve, no? 85 a 80, 100 a 90, 115 a 102. ¿No? Entonces, por eso es que saca rápidamente ese comentario. Y hay un error ahí. Porque no se debe al sexo, ¿no? De que los hombres tengan mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. No se debe a eso. Se debe a otros factores, pero él cree eso. Entonces, frente a ello, tenemos que brindarle nosotros la retroalimentación y que reflexione. Yo no le voy a decir, no puede ser. En algunas oportunidades son las mujeres las que tienen mayor frecuencia cardíaca. No le voy a decir eso. Él tiene que reflexionar para que al final diga, ah, sí, profesora, tenía razón. Entonces voy a utilizar, me dicen acá la pregunta de la B. ¿Y por qué no podría ser la A? A ver, ¿qué dice? La frecuencia cardíaca cambia en función del sexo, ¿no? Le dice la profesora. La frecuencia cardíaca cambia en función del sexo o de la actividad realizada. Le dice, ¿no? Entonces el niño, como ha dicho eso, entonces rápido le va a decir, en función del sexo, ¿no? No le va a decir en función de la actividad realizada porque él tiene en su mentecita de que es, y lo ha visto ahí porque está en la tabla. Entonces no nos podría ayudar mucho porque él va a decir, profesor, en función del sexo. Listo, no nos ayuda. La C, a ver, la C nos podría ayudar. ¿Cuál es la diferencia entre tu cantidad de pulsaciones y las de Ana en cada actividad? Y él dirá, pues no, mis pulsaciones, ¿no? Sentado son 85 y la de Ana es 80. Cuando estoy caminando es 100 y la de mi compañera Ana es 90. Y cuando he corrido 2 minutos, mi pulsación es 115 y de mi compañera es 102. Listo. ¿Eso me va a ayudar para que reflexione, para que cambie de opinión? No. A ver, la B. ¿Qué otras diferencias entre Ana y tú, además del sexo, pueden influir en la cantidad de pulsaciones que registraron? ¿Y qué dirían ustedes si yo fuera el profesor y les pregunto a ustedes? A ver, estudiantes, ¿qué otras diferencias hay entre Ana y tú que eres varón? ¿Y qué aparte del sexo? ¿Qué podrían responder ustedes? ¿Habrán otras diferencias? ¿O solamente es el sexo? ¿Habrán otras diferencias entre los dos? ¿Entre el varón y la mujer? Podría ser, por ejemplo, la edad. Las edades. ¿No? Las edades, claro. La estatura. También la estatura, ¿no? Cuanto más alto de repente tienes, pero eso tendríamos que probarlo. Pero la edad, la estatura, ¿no? La forma de su cuerpo, ¿no? Cómo está constituido, ¿no? La cantidad de masa. Todo eso influye. No, él no solamente cree que es el sexo nomás, ¿no? Si es varón o si es mujer. Entonces, esta sí le haría reflexionar. Hijo, entonces, ¿ahora qué dices? Sí, profesor, tendría que yo medir eso, ¿no? A ver, mi compañera de 6 años con un compañero de 12 años tendría que ir para ver, a ver, cómo es esa frecuencia cardíaca. Entonces, sería otro proceso indagatorio. Pero entonces es la alternativa B. Avanzamos. Esta es la última de esta. A ver. Una maestra, a ver. Un maestro. A ver, solamente la pregunta,
el caso nomás. A ver. Gracias. A ver. Ana y Mateo quieren representar los datos que obtuvieron. ¿Cuál de los siguientes tipos de gráficos sería adecuado que utilicen? Bien, gracias, maestra. Tenemos 3 tipos de gráficos, inclusive hasta pueden haber otros, ¿no? De polígonos, de histogramas, etcétera, ¿no? Hasta de pictogramas también podría haber. Pero en esta oportunidad se ha seleccionado 3 gráficos, 3 gráficos. Los 3 también se podrían utilizar, pero uno es más usual que el otro. Uno es para que se dé cuenta de ese contraste, la cantidad de pulsaciones. ¿Cuál podríamos utilizar nosotros? La B. Letra B. La B. Está claro, ¿no? Podríamos utilizar la A. Podría ser, pero no me va a permitir realizar ese contraste tan claro como se ve en la B. Porque acá se ve la evolución, más que todo, ¿no? Cómo va evolucionando. Y además, se utiliza este tipo de gráfico lineal para poder representar grandes cantidades de datos que tienen lugar durante un periodo continuado de tiempo. Pero entonces, ¿la B podría ser? Sí podría ser la B. ¿Y la C por qué no? La C es del gráfico de pastel, ¿no? Del famoso pastel, donde ustedes tienen que trabajar ya en quinto y sexto con lo que es los grados, utilizar el instrumento del transportador, etcétera. Y para representar, por ejemplo, estas 3 partes, tendríamos que sumar eso, los 360 grados y cómo tiene que sacar todo un proceso de promedios, ¿no? Es más elaborado. Pero ahí yo no podría ver en ese gráfico, yo no podría determinar la cantidad de pulsaciones, porque acá más es el promedio de las pulsaciones de Mateo y Ana, ¿no? Después de correr tanto, sentado tanto y caminando tanto, yo no podría contrastar. Yo lo que quiero es sentado cómo es la contrastación, cómo es caminando y cómo es corriendo. Entonces, claramente, puedo utilizar yo el gráfico de barros o de histogramas. Muy bien, maestro. Pasamos al siguiente. Este es interesante. Esto sí lo hemos, diario lo experimentamos porque al tomar el desayuno, estamos frente a este detalle, ¿no? A ver, una maestra. Adelante, maestra, a ver, vamos. ¿Quién se atreve? Hay que atrevernos, tenemos que llegar nosotros a la prueba con seguridad y confianza. No podríamos estar ahí con nervios. Entonces, estamos de esa manera también agilizándonos para que en ese momento no estemos titubeando al leer. ¿Le ayudo a leer? A ver, vamos. A ver, ¿me escucha? Sí, ¿no? Sí. Ya. Un estudiante realiza el siguiente comentario. Cuando quiero enfriar agua caliente, pongo una cuchara de metal dentro de una jarra de vidrio y luego vierto el agua caliente. Mi hijo hizo la misma prueba con un cucharón de madera, pero el agua demoró mucho más en enfriarse. La pregunta, ¿por qué la cuchara de metal permite que el agua se enfríe en menos tiempo? A, porque el metal retiene mejor el calor del agua en su interior. B, porque el metal favorece el flujo de calor del agua hacia el entorno. C, porque el metal absorbe mejor el frío del entorno y lo transmite al agua. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Esto sí nosotros diariamente experimentamos, también nuestros hijos, porque al tomar desayuno, siempre nos dice mamá, no, hay que moverlo con la cucharita para que se enfríe rápido. Pero ¿a qué se debe ese fenómeno, no? Porque él experimentó con la cuchara de metal y luego con la cuchara de madera, ¿no? Y pudo concluir que con la cuchara de metal se enfría mucho más rápido el agua que está en esa jarra, en ese vaso, que el cucharón de madera. ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Cuál elegirían ustedes? ¿A, B o C? Parece que la C. La C. A ver, gracias, maestro.
La C, Uy, maestro. ya la sé. A ver. Porque el metal retiene mejor el calor del agua en su interior. Esto es verdad. Esto es verdad. Porque cuando ustedes echen agua en esa jarra y luego que ingrese esa cucharita, esa cuchara, rápidamente, después de un tiempo, a ver, saquen esa cuchara, está caliente, a veces ni se puede tocarla, porque está muy caliente. Ha pasado, ¿no? La cuchara, que es de metal, tiene esa propiedad de absorber el calor, ¿no? De retener el calor ahí, en esa cuchara. ¿Quieres dormir? Pero eso no basta. Eso no basta. Que retenga el calor del agua y lo jale a su interior, hace que se enfríe el agua, por supuesto. Pero hay otra propiedad adicional a esa de la cuchara. A ver, vamos buscándolo. La C dice, porque el metal absorbe mejor el frío del entorno, mejor en frío y lo transmite el agua. Esto no podría hacer, ¿no? El frío del entorno, porque lo que está caliente es el agua. Y no le está absorbiendo no el frío, sino la temperatura del agua. Y acá está la otra que faltaba a la primera vez. Y lo transmite al agua. Acá. Pero el error fue este, ¿no? Absorbe mejor el frío del entorno. Entonces, la respuesta es la letra B. Es la letra B. ¿Por qué? Porque el metal tiene esa propiedad, ¿no? De absorber, de retener el calor y luego también de distribuirla. Distribuir ese flujo de calor, no solamente lo retiene, sino lo distribuye, y al distribuir hace que se enfríe mucho más rápido el agua, que cuando solamente la puede retener en su interior la cucharita o la cuchara. Entonces, eso es lo que faltaba. Lo transmite, lo esparce en todo ese espacio del agua, por eso es que se enfría muy rápidamente. Esa es la respuesta entonces de la letra B. Pasamos ahora sí. Ahora trabajamos ya sobre los planetas, el Sol. Vamos a trabajar nuestro sistema planetario solar. A ver, una maestra. Yo, buenas tardes. A ver. Con el propósito de recoger saberes previos de los estudiantes sobre el efecto de los movimientos terrestres, el docente les pide que representen mediante un dibujo a qué se debe el cambio de estaciones durante cada año. Un grupo de estudiantes proponen la siguiente representación. Invierno en el Perú, ahí está la representación, el sol, verano en el Perú. La Tierra gira alrededor del sol cuando los rayos solares llegan al Perú. Es verano y cuando no llega es invierno. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Entonces, en esta situación, el propósito del maestro es recoger saberes previos. Nada más, recoger saberes previos. ¿Sobre qué? Sobre los movimientos terrestres, sobre los movimientos de nuestro planeta Tierra. Y que esos saberes previos lo pueda representar mediante un dibujo. Mediante un dibujo. ¿A qué se debe el cambio de las estaciones del año? Esto quiere trabajar. Las estaciones del año. Y el estudiante, miren la representación que hace. Dibuja el sol y también muy bien ahí está la Tierra. Y ahí vemos que está la Tierra, porque le ha hecho una flechita, que está, ¿no?, girando sobre su propio eje. Inclusive ha puesto polo norte y polo sur. Apaguen su micrófono, profesor, por favor. Sí, ya lo apagué. Gracias. Entonces, mire, en ese dibujo, el estudiante ha hecho el sol, está muy bien. Ahí está la Tierra. Y vemos claramente ese movimiento de rotación porque le ha hecho una flechita. Vemos que simula que está rotando sobre su propio eje. Y eso da lugar, ahí señala ese punto, dice el Perú. Y ahí es el invierno. Y cuando está en ese punto, dice es el verano. Ahí hay un error, ¿no? Hay un error en el dibujo porque lo que quiero que el profesor es que represente las estaciones del año. Y él confunde ahí las estaciones del año con el movimiento de rotación de la Tierra. Porque mira, le pone punto invierno y en el otro punto va a ser el verano.
Y ustedes saben que el movimiento de rotación da lugar al día y la noche. Entonces, 12 horas en un día no vamos a tener, ¿no?, invierno y también vamos a tener verano. Es imposible eso, ¿no? Entonces ahí vemos ese error que se está cometiendo, pero está bien porque son sus saberes previos. Y sobre esos saberes previos es que nosotros vamos a darle el nuevo conocimiento y se va a producir el aprendizaje significativo. Muy bien, pero antes de ello quiero conversar un poco de dominio disciplinar. ¿Cuántos son los movimientos terrestres? Los movimientos de la Tierra. Dos. ¿Cuáles son? De rotación, la que ha dicho, y traslación. Muy bien. Luego ustedes, terminada esta clase, pueden buscar mayor información. Les voy a añadir 4 movimientos más de la Tierra. Ya entonces serían total 6 movimientos de la Tierra. El tercer movimiento de la Tierra se llama el movimiento de precesión de los equinoccios. Precesión de los equinoccios. ¿Y cómo es ese de precesión de los equinoccios? Es el cambio lento del eje que están observando ahí. En este caso también el error es que lo ha dibujado en forma vertical el eje. Y ustedes saben que la Tierra está inclinada, ¿no? Un poco inclinada, más o menos 23 grados, 26 minutos, 21 segundos, más o menos. Pero este movimiento de precesión de los equinoccios hace que no solamente la Tierra no solamente está inclinada en 23 grados, en algún momento va a estar inclinado 22 grados, 25 minutos. Ese es el movimiento de precesión de los equinoccios. El otro movimiento es de nutación, el movimiento de nutación. A ver, para que se comprenda este movimiento de nutación, sobre todo los varones, ¿no?, o las mujercitas que han visto en algún momento hacer bailar el trompo, ¿no? Hacemos bailar el trompo y el trompo gira sobre, ¿no?, sobre esa punta, ese eje que tiene, va girando, ¿no? Muy bien, inclusive hasta lo vemos en algún momento quieto. El trompo lo vemos quieto ahí, ¿no? Pero está girando. Y cuando ya va terminando de bailar ese trompito, ¿han visto cuál es ese movimiento que hace al final? Como borracho lo hacen. Ese movimiento lo hace, ¿no?, más amplio y ¡bum!, se para. Ese movimiento que hace al final para parar el trompo, ese es el movimiento de nutación, de oscilación periódica del polo de la Tierra debido a la atracción gravitatoria entre el Sol y la Luna. A eso se debe. Vamos con el tercer movimiento. Apague su audio, Cintia. El movimiento de bamboleo o de Chandler. ¿Cómo es ese movimiento? Es de la oscilación. Parecido, para que ustedes puedan darse cuenta, a lo del péndulo. A ese péndulo. A más o menos a eso se refiere este cuarto o quinto movimiento que ya tiene la Tierra, ¿no? Y finalmente, el sexto movimiento, que es el movimiento del perihelio. El movimiento del perihelio ya es que va a girar la Tierra, ¿no?, pero sin que hace ese movimiento, pero sin que se desplace. Como por ejemplo una ruleta. Ustedes lo hacen girar la ruleta, pero no se desplaza, ¿no? Ahí da vuelta y vuelta, ¿no? Pero no se desplaza. Más o menos con eso está relacionado este movimiento de la Tierra llamado perihelio. Ahí están los 6 movimientos que se ha determinado, ¿no? Son mínimos, pero mira cómo avanza la ciencia, las investigaciones, y ha hecho que se determine esa parte del... Y luego también quisiera hablarles sobre, ya que habla del invierno y del verano, este año mucha gente ha dicho que ha sentido más frío que otros años. Caramba, este año en junio, en julio se ha sentido más frío que en otros años. ¿Cuál es ese fenómeno? Ese fenómeno podría venirnos como casuísticas, entonces tenemos que estar preparados. Ese fenómeno es el famoso afelio. ¿Qué es el afelio? El afelio es el momento en que la Tierra está o se encuentra más distante del Sol. Es el punto más distante del Sol. Eso es el afelio. Y al estar más distante del Sol es que este año
se ha producido ese fenómeno del afelio que hemos sentido más frío que otros años. Muy bien, ahora sí, nos vamos a la casuística, nos vamos a ver qué nos pregunta sobre este dibujito que ha hecho este estudiante. A ver, una maestra por ahí. O un maestro. Maestros. Yo lo voy a leer. Ya, adelante. ¿Cuál de los siguientes es uno de los errores que se evidencia en la representación de los estudiantes? A. Asumen que la Tierra solo realizó el movimiento de rotación. B. Creen que el Perú está más lejos del Sol en invierno que en verano. C. Confunde el origen de las estaciones con el origen del día y la noche. Gracias. Gracias, maestro. ¿Cuál es el error que ha cometido el estudiante en esta representación? La C. La C, dice la maestra ahí. La C dice. ¿Por qué no podría ser la A? A ver, ¿qué dice la A? Asumen que la Tierra solo realiza el movimiento de rotación, ¿no? Rotación, sí, pero sí se observa ese, ¿no? Ese movimiento, pero no es un error porque hay ese movimiento de rotación, sí, ¿no? La B. Creen que el Perú está más lejos del Sol en invierno que en verano, ¿no? En el dibujo que hace, ahí, creen que en invierno no está más lejos que en verano, ¿no? ¿Por qué? Por los puntos que ha puesto, ¿ves? El Sol acá en ese punto está más cerca y en cambio acá está mucho más lejos. ¿Eso es un error? También, pero el error principal que comete este estudiante es que confunde el origen de las estaciones del año con el día y la noche. Acá dice, cuando se da ese movimiento de rotación, es invierno, cuando está en ese punto. Y cuando está en ese punto, ya es verano. Y eso no es verdad porque ese movimiento de rotación de la Tierra da origen al día y la noche. Y el invierno y verano da origen, ¿no?, a ese movimiento de traslación de la Tierra. Entonces, confunden el origen de las estaciones, ¿no?, con el día y la noche. Porque si hubiera dibujado el desplazamiento alrededor del Sol, ahí sí estábamos bien. Pero él confunde que el día y el origen o la rotación de la Tierra da origen, ¿no?, a las estaciones del año, que es lo que quiere trabajar el profesor en esa sesión. Muy bien, entonces es la letra C. Vamos con esta otra casuística, a ver, que se relaciona también a ella. A ver. Yo, profesor. A ver, maestro. Dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los estudiantes reflexionen sobre otro de los errores que se evidencia en su representación? Los polos magnéticos norte y sur se invierten cuando el Perú pasa de una estación a otra. ¿Cuáles son los movimientos que realiza la Tierra? ¿Cuál de ellos está relacionado con el cambio de estaciones? ¿Cómo podrían explicar con su representación por qué cuando es invierno en el hemisferio sur es verano en el hemisferio norte? Gracias, maestro. Muchísimas gracias. A ver, acá hay otro error, ¿no? Otro error que comete el estudiante, no solamente el de confundir las estaciones. ¿Cuáles son los movimientos que realiza la Tierra? ¿Cuáles son los que están relacionados con el cambio de estaciones? ¿Sería la A? ¿Sería la B? ¿O sería la C? La B, maestro. La B. Gracias, maestro. En función a eso comenzamos. Dice, el error es que los polos magnéticos norte y sur se invierten cuando el Perú pasa de una estación a otra. A ver. Ahí, ¿se invierte? No. En invierno, norte-sur. En verano, norte-sur. No, no hay ese error. No, está muy bien. No sabe que hacia arriba el norte, hacia abajo el sur. No hay ese error. La B dice, ¿cuáles son los movimientos que realiza la Tierra? ¿Cuál de ellos está relacionado con el cambio de estaciones? Ese es el error. ¿Cuál de ellos está relacionado con el cambio de estaciones? Sí sabe cuáles son, aunque sea uno de los movimientos, sí sabe. Y dirá, no, el movimiento de rotación.
Lo que se confunde es que ese movimiento de rotación da origen a las estaciones del año, pero sí sabe cuál es una de las estaciones, uno de los movimientos de la Tierra, sí lo sabe. Y la B, a ver, será un error crucial el que comete, a ver, ¿cómo podría, dice, ¿no? Para que reflexionen, yo les diría, ¿no? ¿Cómo podrían explicar en su representación? ¿Cómo, hijo, podrías explicar, porque me dice que tengo que ayudarlo a reflexionar, con tu representación, para que me expliques cuando es invierno en el hemisferio sur y es verano en el hemisferio norte? Ahí podrías explicarme, ¿no? A ver, vamos a volver. Vamos a volver al dibujo. Hijo, en este dibujo, tú podrías explicarme que cuándo es invierno en esta parte y cuándo es verano en esta parte. Este dibujo me ayudará. Eso sí me podría ayudar a hacerlo reflexionar, profesor, pero el movimiento de rotación es en 24 horas y no creo que en 24 horas se pueda evidenciar el invierno y también el verano, porque el verano, profesor, dura, se presenta de cuántos días todavía que transcurren. En cambio, este movimiento de rotación es en 24 horas, entonces por ahí lo podríamos hacer reflexionar. Entonces, la respuesta correcta es la letra C. ¿Cómo podrían explicar? Porque me dice, hay que hacerlo reflexionar, ¿no? Con esa representación, con ese dibujo que ha hecho. ¿Por qué cuando es invierno en el hemisferio sur, es verano en el hemisferio norte, ¿no? Y acá también para un poquito explicar, a veces también el niño podría haber leído un poco más, ¿no? Y hay a veces en el norte, el día dura 6 meses, ¿no? Y la noche dura también 6 meses. ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Por qué? 6 meses, te dirá. ¿Cómo va a ser, profesor? 6 meses de noche y 6 meses de día. Eso se debe, pues, a la inclinación de la Tierra, ¿no? A la inclinación de la Tierra se da ese fenómeno. A ver, vamos acá. El Sol, por ejemplo, acá voy a dibujar a ver, el planeta Tierra acá. Ojalá que se pueda ver, ¿no? Y está inclinado un poco así, ¿no? Por el eje está inclinado. Y miren, el Sol le da directamente acá al polo norte, directamente, entonces en los polos va a durar 6 meses el día, pero en el polo sur, ¿no? Cuando no llega, ¿ve? Ahí choca y no llega la luz del sol, no pasa, ahí va a durar, ¿no? 6 meses la noche. Es por ese fenómeno de inclinación que da la Tierra, y cuando 6 meses va a estar expuesta al sol y la otra parte no va a tener el sol, entonces estará de noche. A eso se debe. Muy bien, podría también venirnos esa clase de casuística, porque el ministerio está incidiendo bastante ahora en el dominio disciplinar. Es la forma como debemos de trabajar con los niños, no en forma muy superficial, sino que ellos vayan desarrollando ese proceso indagatorio y que vayan viendo algunos detalles en ese trabajo. Muy bien, dejamos el planeta Tierra y nos metemos nuevamente a hablar sobre nuestros sistemas, ¿no? Y acá aparece uno de nuestros sistemas llamado el digestivo. A ver, una maestra que nos pueda ayudar ahí. Ni siquiera sé qué cosa era la todavía. Adelante, maestra. Yo estoy olvidando. Maestra, ayúdenos. A ver, lea por favor esa situación. Como parte de una unidad de aprendizaje sobre cómo los sistemas del cuerpo humano trabajan de manera integrada, un docente solicita a sus estudiantes que representen al sistema digestivo. A continuación, se muestra la representación realizada por uno de sus estudiantes. Bien, gracias, maestra. Entonces, ahí está una representación que ha hecho un estudiante sobre el sistema digestivo, ¿no? Ahí está la boca, la faringe, la laringe, esófago, estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Algo se habrá olvidado de poder ubicar, señalar.
¿O estará ya todo completo? El recto. Ya, el recto, ya. ¿Algo más? Bien. A ver, vamos a encontrarlo en la casuística, ¿ya? Vamos a encontrar en la casuística. A ver, ahí está. A ver, usted misma, maestra, por favor. Es cortito nomás. ¿Cuál de los siguientes es uno de los errores que se evidencia en la representación realizada por el estudiante? A. Creer que la faringe es un órgano del sistema digestivo. B. No identifica las glándulas anexas como parte del sistema digestivo. C. No representar la conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso. Gracias. Gracias, maestra. ¿Cuál es, eso que cuando dice cuál, uno de los errores quiere decir que hay varios errores, pero ¿cuál es uno de los errores más cruciales que incurre el estudiante al representar el sistema digestivo? ¿La B? Señalarían. La B. A ver, la B. La B. Claro, la B, ¿no? Ya creo que la mayoría, ya rapidito, ha hecho... La B, la B, la B. La B. Creer que la faringe es un órgano del sistema digestivo, podría participar, pero no es uno de los errores más cruciales. C, no representar la conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? Esa conexión que hay ahí, pero en el dibujo sí se muestra, ¿no? Sí hay esa muestra, o sea, no se evidencia, pero hay por ahí seguro algún tipo de conexión, porque no creo que van a estar separadas, ¿no? Pero sí se observa, tal como lo ha visto de repente en un dibujo, ¿no? Seguramente en un dibujo, en una maqueta. El error principal o uno de los errores cruciales es no considerar las famosas glándulas que intervienen en todo este proceso digestivo de transformar este alimento que ingresa por la boca hasta que pueda llegar, ¿no? Hasta que pueda sacarle todas las sustancias nutritivas y eliminar lo que ya no sirve. Esa es la función del sistema digestivo, nada más, de transformar los alimentos en sustancias nutritivas para que puedan ser absorbidas por la sangre y llevadas a través de ella a las células, y en las células se va a producir la combustión, ¿no? La combustión, y que después de esa combustión se va a liberar la luz, ¿no? La luz y calor que necesitan nuestras células para poder sobrevivir. Y después de ese proceso de combustión, bota, ¿no? El dióxido de carbono y algunas sustancias que ya no sirven para nuestro cuerpo y tienen que salir hasta a través del sistema excretor o a través del sistema de los pulmones y exteriorizarlos, arrojarlos de nuestro cuerpo. Muy bien, pero son glándulas. Por ejemplo, en la boca tenemos las glándulas salivales, ¿no? El famoso jugo salival, que va a amasar ¿no? Esos alimentos que lo estamos triturando, lo va a amasar y en forma de bolo va a seguir ingresando por la laringe, por el esófago, sobre todo, hacia el estómago. Pero también se ha olvidado de representar el hígado, no lo vemos ahí al hígado, que produce una glándula muy importante, o esa glándula del hígado produce el famoso jugo biliar. Y tampoco, casi por ahí nomás, tenía que haber representado el famoso páncreas, la glándula del páncreas, que proporciona el famoso jugo pancreático. Eso se ha olvidado. Entonces, efectivamente, entonces, la respuesta es la letra B. No identificar las glándulas anexas como parte del sistema digestivo. Ya, esa es la que se ha olvidado. Muy bien, maestra, estamos bien. A ver, sigamos. A ver, otra maestra. Yo. Durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje sobre la alimentación, el docente recoge, voy a repetir, ya disculpen. Durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje sobre la alimentación balanceada, un docente recoge saberes previos de sus estudiantes. ¿Cuál de los siguientes estudiantes evidencia un error en su intervención? A. Juan, toda dieta saludable debe tener 200.000
Bacal. B, Kevin, la dieta depende del tipo de trabajo que uno realiza. C, María, ¿un niño pequeño debe tener una dieta distinta a la de un adulto? Gracias, maestra, gracias. Entonces estamos trabajando, la docente está trabajando sobre la alimentación balanceada y quiere recoger saberes previos, nada más, saberes previos para poder iniciar esa sesión. Está muy bien la maestra, ¿no? Y uno de los estudiantes, ¿no? Participa, interviene, pero cae en un error. ¿Cuál de ellos será? ¿Será Juan? ¿Será Kevin? ¿O será María? ¿Qué dicen ustedes? Kevin. Kevin dice. Muy bien. Kevin. La B, Kevin. Kevin. La A. Muy bien. La A, dice otra maestra. A ver. A. Listo. La A dice. María dice, la C. Un niño pequeño debe de tener una dieta distinta a la de un adulto. ¿Eso es un error? Está bien. Porque un niño pequeñito no puede tener la misma dieta que un adulto, ¿no? Porque un adulto necesita mucho más alimentos porque su mismo trabajo, ¿no? Que hace le depara mayor energía. En cambio, un niño pequeñito, si bien es cierto que necesita movimiento, pero necesita no tanta energía para poder desarrollar todas sus funciones, ¿no? Entonces, sí está bien, ¿no? No va a consumir un niño pequeño la misma cantidad que consume un adulto, entonces la dieta es diferente. Kevin dice, la dieta depende del tipo de trabajo que uno realiza, por supuesto. Por ejemplo, si, a ver, en la noche necesito consumir cantidad de alimento en la noche. Por ejemplo, en la noche, ¿qué actividades realizo? Veo televisión y por ahí puedo leer y hasta que me duermo, ¿no? Actividades muy sencillas que no necesita nuestro cuerpo cantidad de alimentos, ¿no? Pero sí en el día, porque en el día, por ejemplo, yo voy al trabajo, que tengo que caminar, tengo que hacer muchas actividades, pero sí en el día. Entonces, la dieta depende del tipo de trabajo que uno realiza, por supuesto, ¿no? Para yo leer mi periódico no voy a consumir el mismo alimento que cuando yo, por ejemplo, voy a cargar una carretilla con tierra o trasladar tierra, ¿no? Ahí necesito mucho más. Kevin está bien. El detalle es de Juan, dice, que toda dieta, dice, saludable, debe contener 2000 kilocalorías. Toda dieta. No toda dieta debe contener eso, porque a veces cuando vamos al médico te dicen, no, bueno, la dieta para tu hijo, ¿no? Es esta, ¿no? Tiene, por ejemplo, 1000 kilocalorías. Está muy bajo tu hijo, tiene que consumir, ¿no? 3000 kilocalorías o 2000. Va a variar eso. Pero dice acá, él dice que toda dieta para que sea saludable, debe de tener necesariamente 2000 kilocalorías. Este es el error que incurre Juancito y frente a ello tiene que comenzar a desarrollar toda la actividad la maestra. Entonces la respuesta acá es Juan incurre en el error en su intervención. ¿Ya, maestros? Muy bien, sigamos avanzando. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir esto y vamos a avanzar con otro PPT porque todavía nos queda unos 5 minutitos, creo. Nos queda todavía. Voy a presentar otra para ir avanzando porque el tiempo nos gana. Ahí está. A ver. Vayan alistando a saber quién nos va a ayudar. A ver, en esta casuística, a ver, del PPT. A ver, ¿quién nos hace? Nuevamente, por los dibujos voy a tener que seguir trabajando sobre el sistema, ¿no? Planetario solar, el sol, la tierra, la luna, todas esas cosas. Bien, acá tenemos el primer trabajito. A ver, vamos a ver. Creo que como es un poco más amplio, vamos a ir culminando con eso. A ver, una maestra que nos ayude. Vamos. Una maestra, un maestro. A ver, avancemos. A ver. Creo que ya se fueron ya. A ver. Sí, con esto vamos terminando, ¿ya? A ver. Adelante. A ver, maestra.
Bien, buenas tardes. Yo lo voy a leer, ¿ya? Durante una de las actividades de una unidad didáctica sobre cómo se mueven los cuerpos, los estudiantes en equipos plantean propuestas de indagación. A continuación, se presenta la propuesta de indagación de uno de los equipos. Nosotros lanzaremos 2 pelotas y veremos cuál de ellas llega más lejos. Para ello, seguiremos estos pasos. 1. Haremos 2 pelotas del mismo tipo de papel, una de forma redonda y otra de forma ovalada. Ambas pelotas tendrán la misma masa y tamaño. 2. Decidiremos el lugar desde donde lanzaremos las pelotas y dibujaremos una línea de partida en el suelo. 3. Escogeremos 2 integrantes del equipo. Cada uno lanzará su pelota al mismo tiempo, con toda su fuerza y desde la misma línea de partida. Cada pelota se lanzará hasta 3 veces. La pelota ovalada será lanzada desde uno de los extremos. 4. Después de cada lanzamiento, uno de nosotros marcará el lugar de llegada de cada pelota. Con una cinta métrica mediremos la distancia que hay desde la línea de partida hasta el punto de llegada de cada una de las pelotas. Y 5, finalmente, anotaremos nuestros resultados en una tabla. Gracias, maestra. Muy bien. Anotaremos los resultados en una tabla. Bien, este es otro proceso de indagatorio donde se trata de que van a lanzar 2 pelotas, ¿no? 2 pelotas. Pero mira cómo cuidan, ¿no? Vamos a identificar las tres variables acá, la independiente, la dependiente y la interviniente. Cuando dice, hacemos 2 pelotas del mismo tipo de papel está cuidando, ¿ve? La variable interviniente o de control, ¿no? Porque puede hacerlo uno con bolsa de plásticos, ¿no? Una pelota y otro de papel. No podría ser, ¿no? Y una de forma redonda y otra de forma ovalada. Ya ahí está apareciendo una de las variables de forma redonda y de forma ovalada. Ambas pelotas tendrán la misma masa, mira. O sea, ¿no? La misma cantidad está cuidando, es la variable interviniente. Y el mismo tamaño, mira. Luego una línea de partida en el suelo, ¿no? Porque de repente otro puede lanzar más allá, otro más acá, entonces está cuidando. Eso es la variable interviniente. Lanzarán la pelota al mismo tiempo, variable interviniente también, al mismo tiempo. Y con toda su fuerza, también variable interviniente. 3 veces, ¿no? 3 veces y al final van a medir, ¿no? La distancia, ¿no? La distancia, pero no para que digan, lanzó más, ¿no? Lanzó mucho más o menos, no. Con una cinta métrica va a cuidar de que se pueda medir esa distancia. Y luego, todos esos resultados del primer, segundo y tercer lanzamiento, las va a ir anotando en una tabla. Entonces, todo ya lo ha cuidado, ha predispuesto todo para que salga los resultados como debe de ser. Entonces, con esta terminamos, maestra. Con esta terminamos ya. A ver. Usted misma, maestra. Con esto ya estamos culminando. A ver. Maestra, es cortito nomás. Tengo que hacerlos participar ustedes porque tengo que... Leo yo, maestro. Ya, adelante. ¿Cuál es la variable dependiente de la propuesta de indagación de los estudiantes? A, la masa de las pelotas. B, la distancia que alcanzan las pelotas. C, el material del que están hechas las pelotas. De acuerdo. Gracias, maestra. Muy bien, ahí el maestro, ya, eso es lo que yo quiero. Con seguridad, ¿no? Con seguridad. La variable dependiente es el efecto, la consecuencia, lo que se va a modificar, ¿no? La conclusión. Entonces, ¿la variable dependiente puede ser la masa de las pelotas? No, porque eso más podría ser la variable interviniente o la de control, ¿no? Puede afectar a los resultados. Una pelota más grande, una pelota más pequeña, eso podría afectar. El material de que están hechas las pelotas, una de plástico, otro de repente de papel, eso puede variar.
No, tiene que ser del mismo material, de la misma masa. Entonces, la variable dependiente, cuando yo lance las dos pelotas de forma redonda y de forma ovalada, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál creen ustedes que va a llegar más lejos? ¿La pelota de forma redonda o la pelota de forma ovalada? ¿Cuál creen? La redonda. La redonda. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. ¿Cuál es que ustedes, como ya tienen tiempo, hagan ese experimento y van a ver luego, compartimos en la siguiente. Efectivamente, la variable dependiente, entonces, la distancia que alcanzan las pelotas después de haber sido lanzadas en una primera oportunidad, en una segunda oportunidad y en una tercera oportunidad. Entonces, esa es la variable dependiente, efectivamente. Todos han concluido que es la letra D. Muy bien, maestros. Hasta acá nomás mi participación. Vamos a seguir, seguramente ya me va a avisar cuándo vamos a continuar con este trabajo, pero hasta acá he querido compartir un poco las casuísticas del área de ciencia y tecnología. Gracias por su participación, ha sido muy importante y ahora sí los veo mucho más seguros y confiados a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Gilberto. Excelente su ponencia, como ya nos tiene acostumbrado en el Centro de Alto Rendimiento Docente. Bien, colegas, se les agradece infinitamente por habernos acompañado en este tiempo, aproximadamente 1 hora y media de clase gratuita que está brindando el Centro de Alto Rendimiento Docente. Con los colegas que están en el curso, nos vemos el día de mañana en habilidades generales, razonamiento lógico, y a los colegas que todavía no se han inscrito a nuestro curso de preparación para nombramiento para estas 2 últimas semanas. La información, por favor, solicítenlo a los números que se les ha brindado para que puedan ingresar a esta clase. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. O si quizá hubiera alguna consulta de los presentes, estamos llanos de poder esclarecer. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a usted, profesora Rosa. Gracias. Gracias, profesor. Sí. Los números de contacto, a ver, ahí le dejo los números de contacto, colegas, para que puedan anotarlo. Ahí tenemos el número principal, o también pueden comunicarse a los otros números. Tenemos 3, 4 números que también son parte de nuestra institución. Entonces, ustedes se comunican a cualquiera de esos números si desean mayor información sobre el curso. Bien, no hay ninguna consulta. De lo contrario, iríamos cerrando nuestra sala virtual. Profesor, muchas gracias, ¿verdad? Quería saber, ¿está abierto las inscripciones para poder inscribirme? Sí, profesora Josefina, todavía puede inscribirse. Tenemos todavía cupos en inicial y en primaria. Por ahí quizás si algún colega tiene familiar en inicial, también tenemos cupos en inicial y en primaria. Ahí, estoy de primaria ya, profesor. Entonces, deposita el número de cuenta que manda al WhatsApp, ¿no? Y el voucher le envío al número. Sí. ¿A qué número se le envía el voucher? ¿Al mismo? Puede ser al número que aparece en pantalla o también puede ser a los otros números que les está brindando información. No hay ningún problema. Ya, gracias. Sí. Ya, profesor. Buenas tardes, disculpe, la grabación de esta clase nos irán a mandar. Sí, lo hemos grabado, colegas, lo vamos a subir y lo vamos a compartir a los grupos que se les ha invitado para que puedan visualizarlo. Por favor, si fuera tan amable de compartirnos esa clase. Sí, lo vamos a compartir, colegas, no se preocupen, lo vamos a compartir. Esta clase ha sido gratuita pensando en los colegas que todavía no están en nuestro curso. Sí, profesor, lo que pasa es que yo acabo recién de pagar el curso, pero como le digo, ¿a dónde envío ¿cómo se llama? A Puede este enviarlo número al número, profesora, al número que aparece en pantalla o al otro número al que se le ha brindado información. Tenemos 3, 4 números como le menciono. No hay ningún problema. Ya, ok, gracias, profesor. Muchísimas gracias. Ya le estoy enviando.
Excelente. Reitero, te estoy opinando de acuerdo a lo que yo considero que estamos opinando simplemente. Primero, que no podemos adelantar un hecho que en esto es investigación preliminar. Bien, colegas, ahora sí nos vamos despidiendo. Un fuerte abrazo y muchos éxitos en esta prueba nacional que ya se avecina, ¿no? Exactamente 2 semanitas. Esperamos que logren el ansiado nombramiento. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Que me está evadiendo la... Muchas gracias, profesor. Usted tiene derecho a responder lo que usted quiera, por supuesto, pero ¿sabe qué me preocupa? Que por lo menos no haya un... Sí, digamos que si esto se demuestra sería muy grave, ¿no? Yo comprobé que nada es más rápido que Zicamedic. Zicamedic, rapidísimo.